Bonjour, ¿ça va? Me llamo José Javier y mis allegados me dicen JJ. Bienvenidos a este nuevo episodio de Reflexiones Positivas basadas en la vida de Jesús. Vamos a estudiar hoy un pasaje extraordinario, el de la mujer adúltera. No extraordinario por el pecado que ahí se menciona, sino extraordinario por cómo actúa Jesús frente al pecado. Sin embargo, quiero detenerme un momento en todo el contexto donde se va a desarrollar esta escena porque es muy importante para entender todo lo que a partir de ahora va a ocurrir. Recordáis que Jesús baja de la transfiguración, Jesús cura a un muchacho endemoniado y después de esto entra Juan en escena, el evangelista Juan, contándonos una serie de relatos de discursos de Jesús que los demás omiten. Juan es el hombre de los discursos y que nos van a hacer entender cómo el odio a Jesús por parte de los dirigentes va increciendo cada vez más hasta que llega a la cruz. Capítulo 7 de Juan, versículos 2 al 13, nos comentan que estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. A Juan le encanta encuadrar los movimientos de Jesús alrededor de las fiestas que se celebraban en Israel. Dice que sus hermanos dijeron: sal de aquí, vete a Judea para que también pues todo el mundo allá vea lo que estás haciendo. El ministerio de Jesús se estaba desarrollando especialmente en Galilea, que no dejaba de ser una provincia de Israel, y muy poco se le había desarrollado en Jerusalén. La gente había oído de Jesús, algunos habían tenido oportunidad de verlo porque Jesús ya estuvo en Jerusalén en alguna ocasión, pero todo lo que conocían de Jesús era por lo que otros habían hablado. Los mismos dirigentes, algunos de ellos no habrían visto directamente a Jesús. Jesús realizó su ministerio en otros lugares precisamente para no provocar en los dirigentes un mayor odio temprano y que su ministerio se hubiera podido acortar antes. Jesús tenía medido todos los tiempos y la forma de actuar. Dice el texto que sus hermanos le decían esto para que bajara, pero dice que no creían en él. Los hermanos realmente no estaban convencidos. En muchas ocasiones lo acusan, se enfrentan a él y simplemente dicen: ves que también en el centro religioso de Israel te conozcan y que vean lo que dices. Era una manera de decir: bueno, ves allí y a ver si eres capaz de hacer todo lo que haces aquí, porque aquí a lo mejor es muy fácil, ves y hazlo allí. Eh, Jesús les dice: subid vosotros a la fiesta y yo subiré después. Jesús no quiere subir en ese momento con ellos, quiere ir de forma, no de incógnito porque va a ser imposible, pero quiere ir a su aire. Y nos comentan que en el pueblo, cuando ve a los hermanos llegar en Jerusalén, se sorprenden porque no ven a Jesús y empieza a haber ya expectativas acerca de Jesús. ¿Va a venir? ¿No va a venir? ¿Quién es este hombre? Dicen, unos decían es bueno, otros decían no lo es. Había una gran confusión en cuanto a Jesús. A mitad de la fiesta, Jesús va a Jerusalén y empieza a enseñar. Y es muy interesante ya cómo se desarrollan ya estos discursos. Jesús claramente dice: deseáis matarme. Los fariseos ya estaban ahí, sacerdotes: deseáis matarme. Y entre la gente empieza ya a haber verdaderamente sorpresa, empieza ya a haber una revolución grande, porque dicen: bueno, ¿qué es lo que está pasando? Es extraordinario lo que está diciendo, pero no es este al que quieren matarlo. ¿Cómo quieren matarlo si dice todas estas cosas buenas? Pero nadie quería hablar públicamente de él por miedo a los fariseos y por medio a los sacerdotes. Entonces procuran prenderle, pero no es el momento porque Jesús aún tiene el ministerio que realizar. La gente estaba a favor de Jesús a pesar de todo. Muchos creen en él, como nos comenta el texto. Y entonces los fariseos envían a los alguaciles a prender a Jesús. Los alguaciles van, pero se quedan verdaderamente embobados escuchando a Jesús y ven que es una persona extraordinaria. Y vuelven sin traer a Jesús. Los sacerdotes entonces le preguntan: bueno, ¿no habéis traído a Jesús? ¿Por qué? Es que nadie ha hablado como él. Es un hombre extraordinario. Y los fariseos entonces le preguntan: ¿también vosotros habéis creído en él? Venga, hombre. El texto nos dice: ¿acaso habéis creído en él? ¿Alguno de los gobernantes y algunos de los fariseos? Hombre, que la chusma dice después crea en él, que son gente sin ley, ¿vale? Pero que nosotros los gobernantes creamos en ese Galileo, pues la verdad que... Y en medio de esa controversia que hay en el Sanedrín, se levanta alguien
que ya conocemos y debemos recordar a partir de ahora. Dice, les dijo Nicodemo, el que vino de noche a él, ¿juzga nuestro pueblo a alguien sin primero haberlo oído? Y eso ya calmó un poquito los ánimos y nos comenta Juan que cada uno se fue a su casa. Y es después de esto que Jesús se va esa noche al Monte de los Olivos, seguramente a orar, aunque no lo diga el texto. Dormiría a la intemperie, porque ahí en el Monte de los Olivos no había ni albergues, ni casas rurales, ni cosas por el estilo, ni Airbnb. Entonces Jesús se va esa noche a orar, a dormir a la intemperie, y nos comenta el relato donde vamos a entrar ya en el capítulo 8, versículo 2, y por la mañana, las versiones nuevas dicen, al amanecer, volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado les enseñaba. Esa era la forma de enseñar en los grandes maestros. Se sentaban, la gente alrededor se sentaba también, y entonces empezaba a explicar. Jesús fue al templo, la gente lo buscó enseguida, dice que todo el pueblo acudió a él, quería escucharlo, y Jesús entonces sentado empezaba a enseñar. La escena era bonita, la gente realmente estaría extasiada escuchando a Jesús, esos corazones empezarían a removerse, la gente tendría esperanza. Pero, siempre hay un pero, a Satanás estas cosas no les gustan, y dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto del adulterio. Voy a ser malo, ¿vale? Dejadme. Qué curioso es que esta gente que quería entrampar a Jesús, que tenía ese odio ya hacia Jesús, encuentra a una víctima no inocente, era culpable, pero a una víctima que no pensaba lo que iba a ocurrir, para llevarla delante de Jesús. Qué curioso es que la sorprendieran en el mismo acto, ese, como dice el texto. Yo estoy convencido que esta gente provocó a esta mujer a que cometiera este pecado. Estoy convencido que la estuvieron espiando hasta que la pillaron. Pero bueno, son suposiciones mías que no nos dice el texto. Pero sería muy probable que esto ocurriera porque necesitaban un chivo expiatorio para acusar a Jesús. La acusan de ser una mujer adúltera y entonces es cuando dicen, y la ley de Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Eran grandes cumplidores de la ley. Qué maravilloso es, ¿no? Estaban preocupados por la ley. Pero no les importaba nada a esta mujer. Eso es lo curioso. Querían cumplir la ley, pero se olvidaban de la mujer. ¿Os imagináis la escena? Esta gente odiando a Jesús, yendo a por él. La mujer en el suelo, sin levantar la vista, avergonzada, diciendo que quiere morirse, porque era una escena que verdaderamente debió ser terrorífica, toda la gente alrededor de Jesús y de ella. En Israel, en la ley de Moisés, habían dos supuestos. Cuando una mujer estaba comprometida, pero aún no se había celebrado las bodas, si el marido descubría que esta mujer no era virgen y había tenido relaciones sexuales, entonces iba delante del consejo de ancianos y acusaba a la mujer. Y la mujer era apedreada delante de la puerta de su padre. Otro supuesto es cuando ya la boda se había realizado, ya convivían juntos esta pareja, este matrimonio, y la mujer fornicaba o tenía relaciones sexuales con otra persona. El texto entonces de Moisés nos dice que ambas personas, tanto el hombre como la mujer, debían morir. No nos dice cómo. Generalmente ocurría por estrangulamiento, aunque a veces también por apedreamiento. Este caso debió ser el primer supuesto. Esta mujer estaba comprometida, pero aún no se habían celebrado los esponsales. Este es el mismo caso de María, la madre de Jesús. María estaba comprometida con José, pero aún no se habían celebrado las bodas. Y queda encinta. José podía perfectamente ir delante de los dirigentes y decir, esta mujer está embarazada y este hijo no es mío. Y María entonces debía morir por apedreamiento. Pero José era un hombre bueno, nos comenta el texto. Y lo que hace es simplemente querer dejarla en secreto, querer repudiarla
querer divorciarse de ella, con lo cual, si él se divorciaba, ya nadie podía acusarla, ni él mismo porque se iba a divorciar, y esta mujer quedaba libre, soltera, eso sí, como madre soltera, y la vida iba a ser muy difícil para esa mujer. Pero es la misma escena que esta mujer, solo que José era un hombre bueno. Aquí se nos dice que se pone a esta mujer delante de Jesús, nos mandó a apedrear Moisés, ¿tú qué dices? Versículo 6 dice que esto decían para tentarle, para acusarle. Porque aquí hay un detalle muy importante. Si Jesús decía, es verdad, la ley de Moisés dice eso, apedrearla, hubieran ido corriendo a los romanos para decir, que aquí hay un hombre que está incitando a apedrear a alguien. Y según la ley de Roma esto no se puede hacer. O también le hubieran dicho, bueno, tú que hablas de tanto amor, ¿no hay que perdonarla? Si Jesús, en cambio, hubiera dicho, hay que perdonarla, entonces le hubieran dicho, estás transgrediendo la ley, eres un apóstata y mereces morir. Querían pillarlo de una u otra manera a Jesús, pero había algo que no entendían, que estaban frente a Jesús, que estaban frente a Dios. Yo me imagino la repugnancia de Jesús al ver esta escena. Jesús verdaderamente debió sentir o debieron removerse sus entrañas al ver lo que estaba ocurriendo, a ver cómo el pecado mueve a las personas. Y dice que Jesús empezó a escribir en el suelo, se inclinó y escribió en el suelo. Jesús no le respondió. Jesús no se dignó a mirarlos. Y aquí para mí ya es un acto de divinidad, de no decirles a esta gente lo que tenía que decirles. A nosotros nos hubiera sido muy difícil frente a esta escena no decirles algo, pero Jesús ni se digna a mirarlos. Jesús no les habla. Jesús se calla. Pero dice que insistieron preguntándole. Insistieron para acusar a Jesús. Un detalle. ¿Cuántas veces insistimos nosotros a Jesús para que nos ayude, para que esté con nosotros, para pedirle su Santo Espíritu? ¿Cuántas veces le insistimos para agradecerle? ¿Cuántas veces le insistimos verdaderamente para alabar su nombre? ¿Lo hacemos? Insistimos. Se puede insistir para el mal, como nos demuestra esta gente, pero se puede insistir mucho más y se debe insistir mucho más para el bien. Insistieron. Entonces dice que Jesús se enderezó, los miró y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, que tire la primera piedra. Me imagino la cara que debieron tener en ese momento toda esta gente. Quedaron anonadados, no esperaban esa respuesta. Estaban saboreando el triunfo, sin darse cuenta que estaban frente a Jesús, frente al cual ni los demonios pueden vencer. Y Jesús quedó mirándolos. Jesús empezó a mirarlos. Y aquellos empezaron a darse cuenta que Jesús sabía cuáles eran sus pecados, seguramente muchos y a lo mejor más graves que los de esta mujer. Y se dieron cuenta que si Jesús hablaba podía decir en voz alta delante de todo el pueblo cuáles eran sus pecados. Y entonces empezaron a sentir sudor frío, porque aunque lo negaran, la duda iba a quedar ahí. Iban a quedar al descubierto delante de todo el pueblo. Ellos querían dejar al descubierto a Jesús, pero podían quedar ellos al descubierto. Y entonces los que empezaron a tener miedo fueron ellos. Jesús no dijo nada. No merecían que les dijera nada. Pero Jesús podía hablar. Y podía decir todo esto de ellos. Y sintieron terror. Y el texto nos comenta que después de estas palabras salieron uno a uno, comenzando desde los más viejos. En orden social. Primero los viejos, luego el resto. No hubo más conversación. No dijeron nada. Se fueron con la cabeza agachada, odiando mucho más a Jesús, maldiciendo mucho más al Nazareno y pensando cómo podían vengarse de este hombre. Extraordinaria la escena. Extraordinaria la escena. El poder del mal nunca va a poder contra nuestro Dios. Jesús siempre vence. Recordarlo, recordémoslo.
Y solo se quedó Jesús y la mujer que estaba en medio. Debía haber más gente. Cuando dice solo se quedó es que ya se fueron toda esta gente que la estaba acusando. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, Jesús se vuelve a enderezar. No viendo a nadie sino a la mujer, le pregunta, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te condena? Qué palabras tan tiernas, qué palabras tan bonitas. Una mujer pecadora, es verdad, era pecadora, pero Jesús la mira con cariño. Y hace una pregunta absurda, ¿dónde están? Pero si no hay nadie, yo qué sé dónde están, se han ido. No te condenan, no hay nadie que te condene. Ella dijo, ninguno, Señor. ¿Os imagináis en este momento, en esta mujer, lo que estaba pasando? Los que la acusaban se habían ido todos. Quedaba sola frente a Jesús. ¿Qué iba a decir ahora el maestro? ¿Qué iba a decir Jesús ahora de ella? Jesús dice las palabras más maravillosas de este relato. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Esta mujer no creía lo que estaba oyendo. Hace unos segundos su vida se había acabado. Ahora los que la acusaban se habían ido y Jesús le dice, vete, no peques más. Mensaje de amor. Recordemos siempre algo. Jesús nunca acusa. Jesús nunca condena. Satanás significa acusador. Diablo significa engañador. Esta gente querían acusar a Jesús, pero no pudieron. Jesús no acusa. Jesús convence. Jesús no nos acusa. Es el maligno. Jesús nos convence para que cambiemos. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Extraordinario, ¿verdad? ¿Cómo actúa Jesús? Vete y no peques más. Jesús no nos condena. Jesús quiere que volvamos a Él. Jesús quiere convencernos de pecado. Jesús quiere que le insistamos, que le pidamos. Esta mujer no pidió nada a Jesús, si os dais cuenta. Es curioso, pero Jesús sabía lo que había en el corazón de esta mujer. Muchas veces ni siquiera tenemos palabras para poder decirle, pero Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Ese deseo de entregárselo. Que el Señor os bendiga. Y recordad, Jesús nunca acusa, solo convence. Sigo estudiando y apasionándome de este relato. Bendiciones.